Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con el ingreso de datos para construir fórmulas utilizando algunos operadores básicos. Voy a ingresar en la celda A1 el valor 12 y seguidamente el valor 23. Voy a construir una fórmula que sume ambos números. Recordemos que toda fórmula empieza con el signo igual. Igual puedo digitar A1 más B1. Pulso la tecla Enter y me muestra el resultado. También voy a ingresar otra fórmula, pero en esta ocasión voy a utilizar un método un poco distinto. Voy a poner por acá el número 7. Voy a ingresar una fórmula que reste el 13 con el 7. Para este caso le pongo igual y utilizando el mouse hago un clic en el 13. Noten ustedes que automáticamente aparece la referencia, menos clic en B2 y aparece automáticamente la referencia. Pulso la tecla Enter y tengo el resultado. Una tercera forma de ingresar una fórmula es la siguiente. Ingreso el 8, ingreso el 12, voy a multiplicar ambos números. Para ello le pongo igual y en lugar de utilizar el mouse o de escribir la fórmula, utilizo las teclas direccionales. Observen ustedes que pulsando la tecla direccional a la izquierda 2 veces, se posiciona sobre el 8, haciendo la referencia a 3. Para multiplicar, utilizo el asterisco y también utilizando las flechas o las teclas direccionales, hago un clic a la izquierda. Tengo entonces A3 que multiplica B3. Pulso la tecla Enter. Ok, seguidamente voy a ingresar el 12, voy a ingresar el 7, voy a dividir ambos números. Igual, si deseo escribo A4, entre, slash, y puedo utilizar, por ejemplo, el mouse para hacer un clic en el valor 7, celda B4. Pulso la tecla Enter y tengo el resultado. Hemos visto entonces 4 operadores básicos. Muy bien. En la hoja 2 vamos a revisar elementos de referencias. Sabemos que existen 3 tipos de referencias: la referencia relativa, la referencia absoluta y la referencia mixta. Vamos a iniciar con la referencia relativa. Por ejemplo, voy a construir una tabla de multiplicar. Entonces, voy a crear una serie numérica. En A2 voy a poner 1, en A3 voy a poner 2. Para crear una serie numérica necesito solamente 2 valores que den origen a la serie. Selecciono 1 y 2 y arrastro hacia abajo. Noten ustedes que van apareciendo los valores y suelto cuando se haya alcanzado el valor 12. Al costado, en la celda B2, voy a ingresar el valor 5, uso la tecla Enter, y en esta ocasión no voy a generar ninguna serie, sino más bien todos los valores 5. Entonces, mi fórmula va a consistir en ingresar una fórmula que permita multiplicar ambos números. Entonces, le pongo de la siguiente manera: igual A2 multiplicado por B2. Pulso la tecla Enter, tengo el valor 5 y puedo copiar haciendo clic en la esquina y arrastrando hacia abajo. Tenemos entonces los valores resultantes.
La facilidad con que las referencias relativas permiten hacer este tipo de cálculos agiliza bastante nuestro trabajo. Observemos su estructura interna. Tenemos A2 multiplicado por B2. A2 es una referencia relativa, B2 es una referencia relativa. Estoy multiplicando dos referencias relativas. ¿Cuál es la ventaja de una referencia relativa? Es que al ser copiada, esta automáticamente cambia su valor. La referencia consiste en que yo multiplico, en el caso de la fórmula, multiplico dos celdas hacia la izquierda multiplicado por una celda a la derecha. Entonces al copiar, esa referencia persiste, dos celdas a la izquierda, una celda a la derecha. En la hoja número 3 vamos a ejemplificar la referencia absoluta. Genero una serie como en el ejemplo anterior hasta el 12 y esta vez en la celda B1 voy a ingresar el valor 7. La idea será que yo multiplico cada valor por el 7. Construyo la fórmula igual A2 multiplicado por B1. Pulso la tecla Enter, el primer resultado se observa ahí. Hago un clic y arrastro. Todos los demás aparecen como 0. ¿Qué ha pasado? Analizo la primera fórmula y observo que se multiplica A2 por B1. Pero hemos dicho de que las referencias relativas cambian su estructura al ser copiadas. Veamos qué ha ocurrido aquí. Se multiplica 3 por B2, es decir, baja una celda, baja una posición, y al bajar una posición B1 se convierte en B2, con una celda vacía. Y al multiplicarse con la celda vacía, aparece el valor 0. Ok. Para crear una fórmula que permita copiar la primera, necesito crear una referencia absoluta a la celda B1, que contiene el valor 7. Una referencia absoluta permite copiar una fórmula, pero que una celda permanezca inalterable. Esta celda es la que contiene la referencia absoluta. Para crearla, ubico el cursor a la mitad de la celda correspondiente y pulso la tecla F4. Noten ustedes que aparece $B, $1. Cada símbolo dólar permite congelar tanto fila como columna de tal manera que al copiar hacia abajo, este permanezca inalterable. Pulso la tecla Enter, eso está bien, y ahora lo corto. Aparecen los valores resultantes. Añado una hoja y en la hoja 4 voy a crear una referencia de tipo mixta. Voy a ingresar 1, 2, genero una serie y también 1, 2 y voy a generar una serie. Muy bien, para poder analizar cómo es una referencia mixta, voy a ingresar fórmulas que multiplicarían los valores de una tabla de multiplicar de doble entrada. Fíjense que estoy haciendo el ingreso sin utilizar ningún tipo de referencia. Esto lo hacemos con la finalidad de analizar cuál será la fórmula resultante utilizando referencias mixtas. Entonces, he ingresado 9 fórmulas. Estas 9 fórmulas me van a permitir
analizar cuál es el comportamiento de estas y poder generar una única fórmula que rellene todos los datos. Ok, ahí se observa. Si observamos con detenimiento, podremos ver que en esas 9 fórmulas se repiten los elementos A y el 1. Entonces mi intención va a ser crear una única fórmula, pero que al ser copiada, la referencia a la columna A permanezca inalterable y la referencia a la fila 1 también permanezca inalterable. Entonces hago lo siguiente: ubico el cursor en B2, pulso la tecla F2 para editarlo y le pongo $A2 multiplicado por B $1. $A2 es una referencia mixta, B $1 es una referencia mixta. En el primer caso, la columna es la que permanece inalterable, pero no la fila. En el caso del B $1, la fila 1 permanece inalterable, más no la columna. Probemos. Ya está mi fórmula, lo copio hacia abajo y lo copio hacia la derecha. Observemos que con una sola fórmula puedo rellenar todo el cuadro. Para finalizar, vamos a ver algunas funciones bastante conocidas. Para ello voy a ingresar algunos datos de tal forma que podemos hacer algunas pruebas. Muy bien, ahí tenemos algunos valores. Cuando las celdas contienen valores y están formando un rectángulo, podemos llamarle rango. Ahí tenemos un rango de valores. Los rangos se refieren a través de ambos extremos o ambas esquinas. Por ejemplo, A1 sería el origen del rango y D3 sería la finalización del rango. Finalmente todo esto es un rango. Si yo quiero sumar todos los valores del rango A1, D3, simplemente le pongo igual y utilizo la función suma e ingreso desde A1 hasta, el hasta lo representamos con 2 puntos, o mejor dicho, la sintaxis es con 2 puntos, hasta D3. Cierro el paréntesis, pulso la tecla. Hemos ingresado una función, la función sum, que permite sumar los valores dentro de un rango. Seguidamente vamos a ejemplificar el uso de la función promedio para obtener el promedio de los valores que están en el rango. Le pongo así, igual promedio de los valores que están en el rango. Ahora, si yo lo deseo escribir desde A1 hasta D3, cuando el paréntesis está abierto y el cursor está parpadeando, puedo hacer un clic en A1 hasta D3. Promedio. Promediar los valores contenidos entre A1 y D3. Cierro paréntesis, ahí está el promedio. Muy bien, quiero saber cuál es el valor máximo de estos valores. Utilizo la función max. Igual max, y como no deseo escribir, con bastante cuidado selecciono el rango correspondiente. Cierro paréntesis, ahí está. El valor más alto, el 16, y el valor más bajo, en esta ocasión voy a poner A1 hasta D3. Tenemos el resultado. Como estas, existen muchas otras funciones, las cuales podemos observar haciendo clic en el FX de la barra de fórmulas.
Si no deseamos escribir una descripción, simplemente ubicamos en el panel inferior seleccionando la categoría Todo. Ahí encontramos distintas funciones para todas las disciplinas. Muy bien, esto es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención.